Bueno, para seguir con la segunda parte del video, vamos a analizar brevemente algunas propiedades físicas de los alcoholes y de los halógenos de alquilo. Es importante comenzar a diferenciar entre uno y otro de los compuestos, ¿de acuerdo? Recordemos que básicamente cuando tenemos un alcano, o sea, el alcano únicamente tiene enlaces, ¿de qué tipo? Enlaces carbono, tiene enlaces carbono e hidrógeno, y básicamente esto se basa, muchachos, en fuerzas de dispersión de London, aquellas fuerzas dispersivas de London que recordemos que su energía potencial es proporcional a cada una de las polarizabilidades de las dos moléculas interactuantes entre la sexta potencia de su radio, ¿de acuerdo? Entonces van a depender de qué tan polarizable es y de la distancia que tengan las dos moléculas como tal, ¿de acuerdo? A diferencia, los halogenuros de alquilos, además de tener estas dos, por supuesto, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, posee además un enlace carbono-halógeno, lo cual ya le da pequeña, pero cierta diferencia, ¿de acuerdo? Esto ya le da una diferencia de que puede tener, además de dispersión de London, claro que sí, va a tener fuerzas de dispersión de London, pero adicionalmente vamos a poder tener acá un momento dipolar, ¿de acuerdo? Como tal, podemos encontrar acá un momento dipolar, usualmente más electronegativo, el halógeno que el carbono, y esto ya genera un dipolo. Dicho esto, muchachos, entonces no solamente pueden existir fuerzas de dispersión de London, sino también vamos a tener otras, como las fuerzas dipolo-dipolo, que recordemos que en este caso las dipolo-dipolo son distintas, pues su energía potencial básicamente va a depender, o sea, es directamente proporcional al dipolo inducido de la primera molécula de la segunda y por el cubo de su distancia, ¿de acuerdo? O sea, no se afecta tantísimo como las de dispersión, ¿de acuerdo? Y también puede existir esta que le podemos llamar dipolo inducido, que es básicamente como los de London, dipolo inducido dipolo. Ok, eso a final de cuentas se traduce en un aumento, aunque sea bajo, un aumento en el punto de ebullición cuando comparamos moléculas con similar masa molar. ¿De acuerdo? Vean que en el caso del propano es menos 42 y el punto de ebullición del fluoretano menos 32 debido a que tiene esta fuerza intermolecular de más. Y en el caso del etanol, pues vean la gran variación que hay. De hecho, ni siquiera es un gas, es un líquido, ¿de acuerdo? El etanol. Y es una diferencia bastante importante tomando en cuenta que básicamente la única diferencia que tenemos es pues el OH. Acá tenemos un flúor y acá lo que tenemos es un CH3. Son estas tres diferencias y observen que pasar de un CH3, luego un flúor y luego un OH produce que una molécula pase de fase gas a fase líquida, o sea, fase condensada. Y eso básicamente se debe a que, además de existir sin duda carbono-hidrógeno, carbono-carbono, también en el caso de tener, en lugar de tener un carbono halógeno, tenemos un carbono OH, que es lo que se observa acá. Y esto sí que tiene una diferencia importante. ¿Por qué? Porque las fuerzas que intervienen, los OH, recuerden que los OH son donadores de enlaces de hidrógeno. Entonces, en este caso tenemos un tipo especial de dipolo-dipolo conocido como enlace de hidrógeno. ¿De acuerdo? El enlace de hidrógeno es un caso especial de dipolo-dipolo que es básicamente mucho más fuerte y da estas interacciones fuertes entre los diferentes alcoholes. Como podemos ver en esta lámina a la derecha, cuando tenemos dos alcoholes interaccionando, como se pueden ver acá, igualmente esto va a depender de este momento dipolar 1, va a depender de este otro momento dipolar 2, ¿ok? Es proporcional a los dipolos 1 y 2 y al cubo de sus distancias, que básicamente sería el radio, va a depender de eso, pero esta interacción va a ser entre OH, recuerden que el oxígeno es parcialmente negativo, el hidrógeno es parcialmente positivo, entonces va a interaccionar con el polo negativo de la otra molécula, ¿de acuerdo? O sea, del OH. Esa interacción, por supuesto, aumenta muchísimo las fuerzas intermoleculares y de nuevo, repito, pasamos de tener algo en fase gaseosa, como el propano y el fluoretano, a algo en fase condensada, como lo es el etanol. Es de esperarse también, digamos, en el caso de los halogenuros de alquilo, como podemos ver en esta lámina, pues básicamente que los puntos de ebullición vayan en aumento, con base aumenta la masa molar, porque habíamos visto, bueno, no sé, en realidad no lo vieron conmigo, pero en química general se discute mucho y espero que lo hayan visto, que la energía potencial de las fuerzas de London, repito, depende de las polarizabilidades 1, polarizabilidad 2, es proporcional entre la sexta potencia de la separación de las moléculas y estas polarizabilidades tenemos que recordar que en realidad vienen de un momento dipolar inducido. Estos momentos dipolares inducidos son el producto de la polarizabilidad por un campo eléctrico aplicado, ¿de acuerdo? Entonces, disculpen, entre un campo eléctrico aplicado.
Entonces, a mayor polarizabilidad, mayor dipolo inducido que se genera, ¿de acuerdo? Y es inverso al campo eléctrico que se aplique. Todo esto para decirles que las moléculas aumentan su polarizabilidad, o sea, la facilidad en la cual esa nube electrónica se puede ser distorsionada conforme aumenta la masa. Por eso, cuando tenemos átomos de cloro, tenemos acá un átomo de cloro, acá tenemos uno, dos, acá tenemos tres, tenemos cuatro. Al aumentar la masa molar, siempre se sabe que al aumentar la masa molar, aumenta la polarizabilidad de una molécula, ¿de acuerdo? Y al aumentar la polarizabilidad, aumenta las fuerzas de dispersión del London. O sea, aumenta la fuerza potencial y aumentan las fuerzas de dispersión del London y por ende aumentan los puntos de ebullición, como se puede ver claramente en esta gráfica. Una de las excepciones importantes que existen son los átomos de flúor. Si ustedes observan en este detalle, tenemos flúor menos 32, menos 25, menos 47, menos 78. O sea, parece que empezamos a aumentar acá en estos dos, en esta serie, y comenzamos a bajar bastante fuerte conforme tenemos un tercer átomo de flúor. ¿Por qué? Básicamente porque estos dos casos lo explicamos por el aumento de masa. O sea, aquí hay un aumento de la masa molar, entonces podemos tener un aumento de las fuerzas intermoleculares, lo que implica un aumento en el punto de ebullición. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre acá? Conforme tengamos ya más flúores, en el caso de 3 y hasta 6 inclusive, aunque aumente muchísimo la masa, tenemos que recordar que el flúor es el átomo más electronegativo. O sea, en la escala de Pauling, la electronegatividad del flúor es igual a 4.0. Es un átomo que le gusta atraer electrones hacia él, entonces difícilmente es polarizable. Entonces tenemos que recordar que el flúor es poco polarizable. O sea, su polarizabilidad es muy baja. Este factor que llamamos alfa es básicamente muy bajo. Entonces, al ocurrir eso, jóvenes, tener una polarizabilidad tan baja, no es tan fácil explicar sus fuerzas intermoleculares y punto de ebullición como lo estamos viendo acá, ¿de acuerdo? En esta imagen. Entonces, es difícil explicarlo. Cuando son otros átomos como cloro, bromo o yodo, la polarizabilidad aplica y podemos seguir estas reglas de que al aumentar los puntos de ebullición se da por un aumento en la masa molar y un aumento en la polarizabilidad de las moléculas. No obstante, para el caso de las moléculas que tenemos acá, cuando hay átomos de flúor, repito, al tener tan baja su polarizabilidad, que lo que vamos a tener, no vamos a poder explicar el fenómeno de manera sencilla. De hecho, por todo lo contrario, tenemos que decir que al aumentar la cantidad de flúors, cuando ya la cantidad de flúors es muy grande, al aumentar el N átomos de flúor, disminuye esa polarizabilidad, porque la molécula va a hacerse muy egoísta en cuanto a compartir electrones, ¿de acuerdo? Y es una de las propiedades que les dejo para que puedan leer, muchachos, de qué se trata o cómo funciona el teflón, ¿de acuerdo? Eso lo van a encontrar en cualquier libro, en cualquier documento en internet. Es muy interesante que lo revisen, ¿ok? Entonces, eso era lo que quería comentarles un poco acerca de las fuerzas intermoleculares, diferencias e igualdades entre diferentes compuestos. Revisar, eso lo verán mucho en el laboratorio, si los fluoroalcanos o aluros de alquilo son solubles en agua, tienen una solubilidad baja. En el caso de los alcoholes van a ver que por tener OH y poder interaccionar por enlaces de hidrógeno con el agua, van a tener una solubilidad importante, ¿de acuerdo? Usualmente ya cuando tenemos más de 5 carbonos, o sea, ya a partir del hexanol, se hacen poco solubles, se van haciendo insolubles porque la cadena hidrocarbonada se va haciendo más importante.